En el tiempo en que estamos viviendo, hay una necesidad imperiosa dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál sería para nosotros la mayor necesidad como pueblo de Dios que necesitamos en este tiempo en que vivimos? ¿Cuál será? Según ustedes, según sus experiencias personales, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la más imperiosa necesidad del pueblo de Dios en este tiempo? La fe y la oración. Sí, la oración, ¿verdad? El ayuno. Cultivar la fe. El ayuno. Ya. Bien. Todo eso redunda, lo que usted me dice, el ayuno, la oración, redunda en función a algo que está en el centro. La cual sería la mayor necesidad. Y todo lo que están diciendo, están alrededor, es el resultado de lo que nosotros comprendamos lo que está en el centro, en este tiempo que vivimos. ¿Cuál sería? Tenemos tiempo, ¿eh? Me queda hasta el mediodía, me quedan 5 minutos. Así que completamos los 5 y nos vamos. ¿Sí? ¿Cuál sería la mayor y más urgente necesidad del pueblo de Dios? La unidad y el amor. Todo eso es resultado, gracias, todo eso es el resultado de lo que está en el centro. El amor Es el resultado de lo que está en el centro. de Cristo en nuestra vida. Bueno, vamos a ver en esta reflexión que vamos a tener en esta mañana, cuál será la mayor y más urgente necesidad del pueblo de Dios. ¿Sí? Amén. Les invito por favor que tomemos la palabra del Señor en el Salmo 140 y busquemos el Salmo 143 y el versículo 8. Salmo 143 y el versículo 8. La palabra del Señor nos dice, este salmo fue escrito ¿por quién? A ver, hermana, ¿quién escribió este salmo? El rey David, ¿verdad? Y él dice lo siguiente: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Sí? Acá el rey David está haciendo una oración, está haciendo un pedido ¿a quién? A Dios. Él está conversando con Dios. Él está abriendo su corazón a Dios y tienen un diálogo ¿de qué cosa? De padre a hijo, hijo a padre, ¿no es así? David lo está hablando a Dios. Y el rey David le está diciendo a Dios, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Qué es lo que David quería recibir toda la mañana de parte de Dios? Su voz, hazme oír, hazme prestar atención, ayúdame a dedicar un tiempo para estar a solas contigo, para poder, ¿qué cosa? Escuchar tu voz. ¿Y qué es lo que él quería escuchar? Le está diciendo, ¿y en qué momento? Por la mañana tu misericordia. Cuando abrimos nuestros ojos, después de descansar a la noche y respiramos, ¿no es un regalo de Dios? Amén. ¿No es una manifestación de la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros? Sí. ¿No es así? ¿Y qué dice más? Y él le dice, porque en ti he confiado. Yo en ti creo. Y ahora le dice algo más. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma. ¿Qué hacemos? Dice, nos elevamos en la presencia de Dios a través de ¿qué? De la oración. La mayor necesidad en este tiempo actual en que vivimos es ¿qué cosa?
tener una dirección sabia y continua para no errar el camino. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde abundan teorías de hombres y mujeres que usan la palabra de Dios ¿para qué cosa? Para mostrar qué cosa, nuevas ideas, traer nuevos conocimientos, y hay mucha gente que se dejan seducir por esas ideas que surgen, porque sabemos que estamos llegando a qué cosa, al tiempo final de la historia de este mundo. Entonces, ¿cuál es la mayor necesidad de la iglesia en este tiempo? De prestar atención a los consejos del Señor que nos ha dejado a través de su palabra. ¿No es así? Amén. ¿De qué principio, en qué principio se basa el pueblo de Dios en este tiempo? Juan dice que muchos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque crearon nuevas ideas, nuevas doctrinas. ¿Qué cosa? Que no está de acuerdo a qué cosa? A la luz que nosotros estamos teniendo. Por eso dice, en este tiempo actual que vivimos, necesitamos dirección sabia y continua para no errar el camino. Es decir, necesitamos la dirección, la guía ¿de quién? De Dios. Si Dios no nos guía en el estudio de la palabra de Dios, en la investigación de la palabra de Dios, y si nosotros no dedicamos tiempo al estudio, fácilmente vamos a ir desviándonos ¿de dónde? Del camino hacia donde el Señor nos está dirigiendo. Louis Pasteur, el científico francés, decía, si no conozco una cosa, lo investigaré. Louis Pasteur decía así, un científico. Y gracias a que fue un hombre estudioso, un hombre experimentado, un hombre que investigaba, hizo dos grandes descubrimientos que fueron de gran utilidad para la humanidad. Descubrió la vacuna contra la rabia, ¿verdad? Cuando los perros tenían esa rabia, mordía a la gente, muchos morían por el efecto de qué cosa de la rabia. Él lo estudió, lo investigó, lo analizó, y bajo la iluminación divina descubrió qué cosa. La vacuna contra la rabia. Y eso fue de gran beneficio a qué cosa, a la... ¿Por qué digo Dios le ayudó? Porque Louis Pasteur era un cristiano. Él estudiaba la Biblia, él investigaba, creía en Dios. Y entonces, y otra cosa también que descubrió fue cómo pasteurizar, ¿qué cosa? La leche. Matar los microbios de la leche sin que la leche pierda sus propiedades alimenticias. Y es por eso, en honor a Louis Pasteur, se le da el nombre de pasteurizar la leche. Lleva el nombre de ¿qué? Del creador, de cómo. Entonces era un hombre, un científico, era un hombre que investigaba, era un hombre que escudriñaba, y él no, a pesar que pueda encontrar dificultad en su investigación, él no se desanimaba, sino que él lo investigaba, él lo estudiaba, dedicaba tiempo a la oración, a la investigación de la palabra, de los estudios. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas dificultades doctrinales y necesitamos también pedir la dirección ¿de quién? De Dios. La dirección de Dios. Y por ejemplo, él decía, hazme saber el camino por donde ande. En Israel, en el pasado, cuando había líderes, el pueblo guiaba, es decir, Dios guiaba a esos líderes y el pueblo caminaba ¿cómo? Derecho. Aunque había algunos que también se rezagaban y que no querían caminar como, ¿verdad? Se quejaban, murmuraban. El líder descansaba, Dios lo llamaba al descanso y el pueblo comenzaba a desviarse del camino que el Señor lo había indicado a seguir. ¿No es así? Amén. Por ejemplo, si alguien te pregunta a vos,
tú tienes una doctrina preciosa, la iglesia donde tú vas. Hay doctrinas preciosas, dice, ¿verdad? Que el mundo evangélico, la mayoría no lo conocen. Entonces, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? No solamente andar en el camino de la luz que Dios nos da, sino que transmitir esa verdad hacia dónde. Y muchas veces te va a encontrar con gente, con personas que te va a decir, ¿vos sos cristiano? Sí. Ah, tengo un problema. Estudio la Biblia y no lo entiendo. ¿No es así? Es lo que dijo el hermano Noé, que él iba a estar trabajando, le llama a alguien y le dice, mira, tengo un problema, tengo que hacer una pregunta, ¿me podés llamar? Él deja todo, lo llama y le dice, acá dice que Jesús llevó su cruz, cargó su cruz. ¿Cómo es ese asunto? Jesús llevó su cruz, tenía cruz. ¿No? A veces para nosotros es insignificante, pero es de suma importancia. ¿Para qué? Para la plena comprensión y la mejor comprensión del evangelio de esa persona. ¿No es así? Tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe. Ay, Dios. El rey David le dijo, enséñame, instrúyeme, hazme saber el camino por donde. ¿Y cómo yo voy a saber si no lo dedico tiempo al estudio? ¿Cómo voy a saber si no lo dedico tiempo, verdad? Si tú le preguntas a una persona, a un universitario, ¿cuánto al que estudia le gusta el estudio? ¿Cuánto tiempo dedica al estudio? Algunos estudian por la mañana, por la tarde, por la noche, porque se dedica totalmente ¿a qué? A eso. Y después sacan las mejores calificaciones cuando van, ¿qué cosa? Confía, van a dar examen. Hermano, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Poner la investigación de la palabra de Dios en el primer lugar. La investigación de la palabra de Dios no solamente te va a llevar a conocer el estudio, es decir, la investigación bíblica, sino que le va a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Te va a llevar a qué cosa? A pasar más tiempo en oración ante la presencia de Dios. Entonces, el pueblo de Dios ha perdido esa guía. Ya no hay pocos son los hombres o las mujeres que se dedican a estudiar la palabra de Dios como debemos de hacer. ¿No dice la Biblia que nosotros seremos llevados ante las autoridades para dar razón de nuestra fe? ¿Dice o no dice? Amén. Estamos preparándonos para ese evento, para ese momento. Cuando tengamos que defender, y ahí no va a estar el pastor, no va a estar tu esposo, que cuando vos te equivocas en una respuesta te sopla en el oído para que corrija lo que estás diciendo. No, va a estar dependiendo, tenés que estar dependiendo totalmente de quién. De la guía y dirección del Espíritu Santo. Por eso David le estaba diciendo a Dios, hazme saber, pon en mí qué cosa el deseo de investigar. De como este hombre, Luis Pasteur, dijo, si no conozco una cosa, lo voy a investigar. Hasta que no lo encuentre en oración, en ayuno, investigar la palabra de Dios. ¿No es así? ¿Qué dice Isaías 55, 6, versículo 6 y versículo 7? Son versículos conocidos, pero cuán importante es que nosotros lo consideremos y lo apliquemos al tiempo en que estamos viviendo en nuestras vidas. Buscad a Jehová mientras puede ser. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué nos está pidiendo el profeta Isaías? Dios a través del profeta Isaías. Que busquemos ¿a quién? A Jehová. A Dios. ¿Y cómo? En la investigación bíblica, tener que conocer, estudiar, dedicar más tiempo al estudio no depender de lo que otro dice, sino de lo que a la conclusión que te llegaste bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que te va a llevar a qué cosa, a conocer la verdad, a conocerle al autor de esa verdad
y te va a llevar a amarlo. Pero si no dedicamos el tiempo, dice, no podremos dar razón de nuestra fe. Y acá te está diciendo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dediquemos más tiempo a qué cosa. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para que seamos luz para el mundo, ¿no es así? Amén. ¿Y cuál es la luz? Es aplicar este conocimiento a qué cosa? A nuestras vidas para que podamos convencer al mundo bajo la influencia del Espíritu Santo de que lo que nosotros hablamos es verdad a nuestra vida. ¿Por qué? Tenemos que llevarle a la gente al mensaje afuera de la iglesia e invitarle a los impíos, a los que están caminando por caminos equivocados, a los que tienen malos pensamientos. ¿Qué cosa? Que se vuelva a Dios, porque Él va a tener misericordia. Pero también el tiempo de gracia se está acabando. Pensemos nosotros mentalmente, ¿cuánto tiempo dedicamos a investigar la palabra de Dios? Piensen y respóndanle a Dios, ¿cuánto tiempo dedican ustedes? Poco. ¿Y cuál es el resultado? Poco. No hay crecimiento espiritual. Estoy hablando de mi vida personal. No hay un crecimiento espiritual. No hay un revivamiento. Lo que hemos perdido, que es el revivamiento espiritual. El primer amor se está enfriando, se ha enfriado, ¿no es así? Y necesitamos recuperarlo. ¿Cómo vamos a recuperarlo? Buscando a Dios, orando, estudiando su palabra, mis hermanos. Porque si no, vamos a hablar por boca de otro. Pero el evangelio es llevar al mundo, es tu experiencia personal que tienes diariamente ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Esa es la buena. Te va a llevar, te va a impulsar. Va a sentir qué cosa, tu obligación para llevarle el evangelio a las almas que perecen en el pecado. Pero si tú no tienes ese fervor, es porque no tienes esa experiencia diaria con Dios, no lo dedicas tiempo. No, mi marido sale de mañana, temprano, de madrugada, y vuelve a las 10, 11 de la noche, y viene cansado. ¿Qué hora estudia? Y lo que quedamos en la casa, lo que queda, la esposa queda en la casa, dedica tiempo para estudiar. Entonces el rey David, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le pedía al Señor? Que él quería que el Señor los guíe por el camino que tenía que andar. Hermanos queridos, el Señor nos invita. ¿Está dispuesto Dios a ayudarnos? ¿Qué piensan ustedes? Dios te va a decir, estuviste 30 años en la iglesia y ahora me venía a pedir. No estudiaste, no investigaste y ahora me venía a pedir. ¿Qué te dice Dios? Te está escuchando. Le escucha a la iglesia de Manzoni, a la iglesia, ¿verdad? Que estamos hoy acá. ¿Estará dispuesto Dios a ayudarnos? ¿Tendrá Dios misericordia de nosotros? Amén. ¿Qué te dice el Salmo 32:8? Por favor, ¿sí? ¿Qué nos dice el Salmo 32 y el versículo 8? Porque el Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Y qué te dice Dios? En el Salmo 32:8, ¿qué dice? ¿Alguien puede leerlo, por favor, hermana? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué te dice Dios? Te haré entender. Yo te quiero ayudar. Yo quiero ser tu maestro. Yo quiero ser tu instructor, tu educador. Te quiero preparar. Y Dios te dice, te haré entender por el camino que debes andar. Entonces Dios quiere dedicar ese tiempo dedicarnos el tiempo para instruirnos, para educarnos. Dice, te haré entender. ¿Y cómo Dios nos hace entender? A ver, no te decía, no, yo no me fui a la escuela, no aprendí, no sé ni leer. Entonces, y ahora Dios te dice, ¿cómo Dios va a suplir esa deficiencia en mi vida?
¿quién va a ser el instructor que nos va a dar un conocimiento eficiente de lo que Dios quiere darnos nosotros? Porque acuérdense que dice, y Él os guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que va a iluminar nuestra mente, nos va a capacitar a entender, comprender la palabra del Señor. Porque hay cosas difíciles, ¿verdad? Pero no por eso tenemos que desanimarnos. Te haré entender, y te dice más el Señor, y te enseñaré el camino que debes Andar. andar. El pensamiento católico dice, todos los caminos conducen ¿a dónde? Te conduce a Roma. Pero hay un solo camino que nos conduce ¿a quién? A Cristo. A Dios, al cielo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que pensar en este tiempo. Y si alguien te dice, bien, enséñame un poquito el tema de la gracia. ¿Cuánto estamos preparados para eso? Y si entramos en profecía, te plantea y te dice, mira, ¿y esta profecía cómo se entiende? ¿Cómo me explicas esta profecía? Por ejemplo, el hermano una vez se levantó, por eso yo le pregunté, pues no entendí bien algo, le pregunté, comenzó a dar una explicación. Entonces, yo le dije, lo primero que pensé fue hacia dónde, Ezequiel 9. ¿Verdad? Hay una profecía que es un tiempo actual, es un tiempo donde nos afecta a cada uno de nosotros. ¿Entendemos? ¿Podemos explicarlo eso? Entonces hay cosas, ¿qué cosa? El Señor dice, clama a mí, yo te haré. Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y ocultas que tú no conoces. Ocultas para el mundo, pero Dios te lo quiere revelar a ti, para que tú seas portador de esa luz para el mundo. Hermano, escuchen lo que dice la pluma inspirada en Maranata, página 21 y el párrafo 2. Dios puede enseñarnos en un momento, por su Espíritu Santo, más de lo que podríais aprender de los grandes hombres de la tierra. Maranata, página 21, el párrafo 2. Por eso es que el Señor en el Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para hacerte entender su palabra? ¿Por qué? Porque la tercera persona de la divinidad es la que viene a instruirte, a enseñarte, a educar. Dios puede enseñaros en un momento. Por eso cuando dice en un momento me viene a la mente la obra maravillosa del Espíritu Santo en Saúl. ¿Se acuerda usted de Saúl? Del primer rey de Israel. Y su vida, su conducta, ¿cómo era? Él estaba en la iglesia, era el padre cristiano, pero él ni fu ni fa con la fe. Su vida era totalmente, a mí no me importa Dios, no. Él vivía. Exteriormente él practicaba las cosas, pero interiormente no. El profeta le dijo, cuando te apartes de mí, serás mudado en otro hombre y profetizarás también con los profetas que vienen de tal lugar. ¿No es así? Le indicó el camino, se dio la vuelta, le dio la espalda al profeta. Dios le mudó el corazón. ¿Quién era el profeta? ¿Quién era el profeta? Samuel. Dios, ¿qué dice la sierva de Dios? ¿Necesita cuánto? Un momento. En un momento, en un segundo. Pero depende de quién. De nosotros. De nosotros. Del tiempo que le dediquemos a qué cosa? A Dios. Mis queridos hermanos, la iglesia tiene que ponerse de pie en el estudio de la palabra de Dios. Te surge cada cosa. Tus hijos, a veces mis hijos te sacan con cada cosa. Porque bebe del colegio, te lo trae, te lo plantea y te lo tira así.
Y después te mira y te sonríe para ver si le va a contestar. Para ver, dice, a veces, a veces. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra Fe. y muchas veces comienza ese testimonio con nuestros hijos. Te pregunta, te plantea. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana, Dios tiene una pregunta importante para cada uno de los miembros de la iglesia, para todos los que estamos acá. A ver, ¿qué le respondería? Pero no me responda a mí. Ustedes, cada uno se lo responden a Dios. ¿Sí? Y esta pregunta está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y el versículo 8. Hechos, capítulo 30 y el versículo 8. Dios te hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la escuela sabática? ¿Ve usted que hay más oyentes en la escuela sabática, miembros de iglesia, más oyentes en la escuela sabática que participantes en la iglesia en la escuela sabática? ¿No es así? ¿Por qué? A veces da gusto estar al frente y ver la reacción de cada hermano a quien se le pregunta. La cara se le cambia cuando no estudió. Y agacha la cabeza porque no quiere que lo mire y que lo pregunte. Hermano, ¿alguien tiene para leerlo? Para no avanzar. ¿8? No. 38. No, 8:30. ¿Así es? Sí, tenés razón. Yo fui el 8:30, sí. Hechos 8:30. A ver, ¿qué dice? Dice, acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? 20:23. Piensa cuántos años hace que estamos en la iglesia. Y hoy Dios te pregunta, ¿entiendes lo que lees? Tú le vas a decir, pero el pastor no me viene a enseñar, el pastor no viene a atender. Y él le dice, y lo que te dijo Jesús es, clama a mí y yo te responderé. Imitemos a David. David fue a la fuente, ¿no es así? Y David le dijo, enséñame, para el camino que debo de andar. Nosotros decimos tenemos que orar. Hoy no es el tiempo que la iglesia debe caminar sobre sus rodillas, Amén. pasar más tiempo en oración, pero no hay tiempo para orar. Como no hay tiempo para investigar la palabra de Dios, no hay tiempo, por ejemplo, para hacer la obra misionera. Y no es solo acá ese problema, yo veo en otras iglesias también. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir nuestro compromiso con Dios si nosotros no buscamos suplir nuestra deficiencia? El Señor te hace una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y si tú lo entiendes, ¿lo estás aplicando a tu vida? ¿Lo estás viviendo esa luz que estás teniendo? Porque si no va a ser un compromiso el hecho de saber y no hacerlo. ¿Verdad? El hecho de saberlo y no ponerlo en práctica te condena. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, ¿qué haremos? ¿Seguir en esta condición? ¿Seguir en esta condición? Entonces la pregunta es, el Señor Jesús te hace en esta mañana, ¿entiendes lo que lees? Hay tema importante que es trascendental para la salud espiritual de la iglesia en este tiempo. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que Dios... ¿Ustedes leyeron el Salmo 14, versículo 2? Acá hay algo que cuando uno lo lee y entiende, uno se avergüenza ante los ojos del Señor.
en la presencia del Señor. Porque ¿qué Dios está buscando en el seno de su pueblo, en el seno de su iglesia? ¿Qué está buscando Dios? ¿Verdad? Como lo ven en el mundo, lo quieren, no lo encuentran en el mundo porque hay poco, pero siempre hay, pero también lo quiere ver en la iglesia. ¿Qué dice? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún sensato que buscara a Dios. ¿Algún insensato o sensato? Sensato. Acá dice algún entendido que buscara A quién? Dios. ¿Dios dónde está mirando? ¿Dónde? En el mundo está mirando, porque hay muchos entendidos allá en el mundo que está clamando, gimiendo para que le lleve más luz del Evangelio. Pero también mira en el seno de su iglesia para ver si hay algunos entendidos, y solamente el entendimiento, el conocimiento lo podemos adquirir cuando lo dedicamos el tiempo a qué cosa, a la investigación, al estudio. Entonces Dios te puede utilizar para llevarle esa luz a la persona que está clamando y orando para que le dé luz. ¿No es así, mis hermanos? Amén. Entonces tenemos que pensar. La pregunta es, ¿cuál es hoy la mayor deficiencia de los hijos de Dios o de su pueblo? ¿Qué es lo que vino a encontrar Jesús? Cuando vino a este mundo, Jesús encontró que había muchas teorías, ¿no es así? Muchas teorías humanas. ¿Qué cosa? Que no podías hacer esto, no podías caminar más de tantos metros en sábado porque si no es pecado. No podías hacer esto si no te lavas la mano. ¿No es así? Muchas cosas que Dios nos había impuesto. Anda con mamá. Y cuando Jesús vio que la teoría de los hombres estaban apartando del conocimiento de Dios en el seno de su iglesia, ¿cuál fue la invitación que Jesús hizo a su pueblo y nos hace a nosotros? San Juan 5:39, el versículo que conocemos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida y son las que dan. Queremos tener vida eterna. Vamos a la fuente, vamos al tema de la palabra de Dios. Hermanos, tema sencillo. ¿Y cuál es el reclamo de Dios a través de la pluma inspirada? Primero que no estudiamos. Muy poco tiempo lo dedicamos. La sierva de Dios dice, no cavamos en forma suficiente, profunda, para escudriñar la verdad. ¿Qué no hacemos? No cavamos profundo, sino buscamos superficial, movemos un poquito y ya nos conformamos con eso. Y Jesús dijo, escudriñen, estudien, toda la luz está a vuestra disposición. Maranata 21, párrafo 2. ¿Por qué Dios quiere que en este tiempo nosotros nos dediquemos más al estudio de la palabra de Dios? Porque la filosofía del hombre está tan fina que si nosotros no tenemos conocimiento profundo de la verdad, fácilmente somos seducidos. ¿No es así? Satanás se prepara y que refina sus argumentos, que si vos no estás preparado, tropezás. Por eso es que el Señor Jesús nos hizo una promesa. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará. ¿El Espíritu Santo ya vino? ¿Qué piensan ustedes? ¿El Espíritu Santo ya vino o no? Amén. ¿Está trabajando directamente, está abiertamente, está trabajando el Espíritu Santo? ¿En qué año vino el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué año vino el Espíritu Santo, hermanita? A ver. Hermana Mabel, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? Porque están diciendo amén, que dice que el Espíritu Santo ya vino. Cuando Jesús ascendió al cielo. No. Cuando Dios... Espera un poquito, hermano. A ver, Desi, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? En el Pentecostés. Ese espíritu en el lluvia temprana es la que está trabajando ahí porque nos va a preparar para qué cosa? Para la efusión abundante del Espíritu Santo en la lluvia. Y nos va a preparar para qué? Para salir a predicar el último mensaje de amor y de misericordia al mundo, ¿no es así? Amén.
nos va a acompañar en el trabajo misionero. Yo quiero leer este pensamiento y termino. Maranata, página 26, párrafo 1. Que si te me pueden ayudar en esta pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros hoy para poder estudiar las Escrituras y entender? Primero, nuestra responsabilidad, reconocer a Jesús, amarle, servirle, obedecer su palabra. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué? Y ella dice así: ahora necesitamos una sabiduría más que humana. ¿Qué necesitamos? Una sabiduría más que humana al leer e investigar las Escrituras. Por eso es que cuando vos lees, Dios te dice: ¿qué entendés? ¿Cómo lo entiendes? ¿Y qué necesitamos? Una sabiduría más que humana al leer e investigar, ¿qué cosa? Las Escrituras. Y si acudimos a la palabra de Dios con humildad de corazón, Él levantará un estandarte para protegernos del medio ambiente licencioso. ¿Qué te dice el mundo? Todo está permitido, ¿no es así? Podés vivir como vos quieras, te podés hacer lo que quieras, podés disfrutar lo que el mundo te ofrece. ¿No es así? ¿No dice el mundo? Pero Dios no te dice así. Porque todo lo que el mundo te ofrece, no todo es sano para tu vida física ni tu relación con ¿quién? Con Dios. Cuando nosotros acudamos al Señor, por eso dice, si acudimos a la palabra de Dios, ¿y cómo tenemos que acudir a Él? Con soberbia, con orgullo, yo lo sé, yo lo puedo entender, no, con humildad de corazón, reconociendo nuestra limitación para entender su palabra y pedirle auxilio. Dice, Él levantará un estandarte para protegernos del medio ambiente licencioso. ¿Y cuál es yo quiero terminar con este pensamiento? ¿Cuál es ese estandarte que Dios va a levantar en el seno de su iglesia y en nuestra vida para no ser seducido por el medio ambiente licencioso? ¿Cuál será ese estandarte? ¿Cuál? Carácter. ¿Eh? Nuestro carácter. ¿Cuál será ese estandarte? La comunión. ¿Eh? Nuestra comunión con Dios. ¿Cuál será? ¿Cómo presentaba el mensaje los profetas? Una así dice. Escrito está. Una así dice Jehová. ¿Se dan cuenta? Ese es el estandarte. Nosotros nos basamos en un escrito que está revelado acá en la palabra. De lo que no está revelada, para nosotros es fábula del hombre. Mis queridos hermanos, el Señor quiera poner en nuestro corazón el deseo que tuvo David. ¿Y qué dijo? Vuelvo a recordar para concluir este pensamiento. David le hizo una oración a Dios. Tal vez David creció en su casa, creció en una familia cristiana. Él tuvo su experiencia, tuvo sus errores, ¿no es así? Su tropiezo, Sí. pero se arrepintió y volvió a los pies del Señor. ¿Y qué dijo? Porque él miró al mundo y para el mundo no era pecado lo que él hizo. Encima el hombre hace y se me oculta. ¿Y qué dice? Hazme saber el camino por donde ando. Y el único modelo a quien tenemos que mirar para que no nos extraviemos por el camino de este mundo es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es Por mí. El Señor bendiga su palabra. El Señor nos ayude para que ponga en nosotros, Dios, el deseo de investigar
de pasar más tiempo a los pies del Señor. Amén. Amén. ¿Hacer tesoro dónde? En el cielo. ¿Dónde el ladrón? No hurta. Nosotros Ni la- nos preocupamos mucho por lo que... Y nos olvidamos que arriba, el banco está arriba, allá es la seguridad de cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, es mi deseo por Jesús. Amén. Amén.